Este projecte es du a terme en els alumnes de quart de l'ESO per a que coneguen la història de la Malvarrosa en relació als menjars, a com es menjava, com es vivia fa 50 anys en comparació amb com es viu actualment. Assimilar el concepte de la sobirania alimentària amb una perspectiva històrica, treballant amb el temps, analitzant en quina mesura ha hagut un canvi, hi ha hagut un progrés, o ha hagut un canvi però no un progrés, en la manera de menjar i en la manera de viure aquesta experiència humana que passa per cuinar, per menjar i per compartir el moment del menjar. És un treball d'investigació que fa l'alumnat, entrevistant a persones majors de 70 anys que almenys fa 30 que estan vivint a la Malvarrosa i per tant apareixen diferents protagonistes. Apareixen les dones, apareix el camp, apareix les tendes del barri. Són una font d'informació directa que els alumnes tenen que escoltar per a poder documentar-se en este projecte que al cap i a la fi és la nostra història, la història de la Malvarrosa. L'alumnat contribueix a fer història del barri i per tant sent protagonista del barri també en l'institut, a través mitjançant els seus alumnes, està aportant al barri la possibilitat de conèixer i de repensar també un poc la seva història. Soc Campanín Melià, Amparo Melià. Nasquí un 8 de mayo del 1933 en una alquería de l'Arta que era Casa Pastrana. Los tires volen saber on se vivia entonces y yo estoy dispuesta a dir lo seu. Y si que ells me van a preguntar y yo vaig a contestar. ¿No ve? Sí. Comida nos escatimábamos, nosotros, no sé los demás, pero nosotros en la comida, no, en mi casa no teníamos dinero, pero comida. Arròs en nas, puchero, tot, arròs en bledes, guisaos, tot això casero, tot casero. Arròs quasi tots els dies. Un dia arròs en fesolinat, l'altre dia arròs en bledes i caragols, arròs en costilleta de cerdo, arròs al forn, puchero. De comida siempre tenías algo de caliente, tenías lentejas, garbanzos o judía y en potaje. Per la nit i per al matí, pues bocadillo de tortilla, d'embotit y a veces peix. Los cereales, que ha existido el pan era muy importante, porque el pan de cada día, eso que es, el pan es muy importante, y todo esto se comía con pan. Mi madre hacía unos fideos muy buenos con que entonces galeras, que no sé si tú las conocerás, no, eran como cigadas, vale. frescas y más baratas que las... Bueno, entonces las cigadas también eran baratas. Mi madre hacía puchero con mucho tocino y morcillo. Eso es lo que era lo normal para que los chiquillos tuviéramos ganas de correr. El arròs en bledes, fesolinat, arròs fesolinat, la paella, potaje, all y pebre. Lo normal era sopa de ajo, migas, cositas así sencillas. El puchero m'agrada molt, l'arròs en naps i la paella de fetge de bou, que se fica cigrons, fetge, lleterola, tot lo del fetge de bou y molta verdura también. Los guisados de patata y eso en invierno. Pero básicamente el arroz al horno es el auténtico de allí de la zona es el arroz al horno. Allí básicamente se hacía el arroz al horno sin carne. Se hacía con ajos, que lo criaba la tierra, con patata y tomate. Y garbanzos que se les ponía. Por la noche, casi siempre mi madre hacía tomate frito con lomo, sí, o con... Y si no, hacía, cuando había coliflor con embutido,
Llevábamos una dieta muy mediterránea. Sí. Carne y pescado había casi todos los días. Mi madre hacía unas albóndigas que eran con caldo, en vez de ser fritas, eran con caldo. En vez de freírlas, se echaban en una especie de caldo, con agua hirviendo, y se hacían con caldo. Yo solamente me acuerdo que quería estar enferma de la panza para comer pechuga de pollo a la panza. Era cara. Ya te digo, entonces seríamos 7 o 8 allí. Peix, la mare era molt aficionada al peix, o si teníem alguna matàvem que no era com ara, que no de fer pollastre quan vols, matàvem un pollastre, pues, si teníem un poquet, jo preparava pues, un arròs en pollastre, costelletes, o a lo millor fideus en galeres o en algo, en alguna cosa de peix. També arròs en sèpia, fèiem mare moltes vegades, que també s'ha oblidat, arròs en sèpia, i també fèiem arròs en bledes, arròs en carxofa, arròs en fesolinap, arròs en pollastre. El que predominava era l'arròs. Era arròs, sí. A casa diners no teníem, però menjava molt bé. Legumbres. Fíjate qué cosa más curiosa. Legumbres, pescado y fruta. Especialmente lentejas, garbanzos y habichuelas. No, pero carne también había, Pepe. ¿Sí? Carne también había, porque había animales. Pero la carne no estaba en esa alcance. Pero había La carne no había. animales que se criaban en la casa. ¿Cuántas veces se comía carne? ¿Cuántas veces se comía legumbres? La dieta semanal. Semanal, mira, arroz en acelgas, arroz en calabaza, cocido, y paella los domingos, todo eso. Pero de eso de ahora nada, ¿eh? Nada. Vamos, casi Algún siempre guisadito, arroz, guisos, un guisadito, cocido, fesolinap, arroz en bledes, el dic en valencià, pues eso es lo que se menjava en la. No era com ara, que vas i compres el que vols. Quasi sempre teníem. Pues si matàvem un pollastre, a lo millor que no se feia roïn, que no teníem nevera. Era pel dia. Era pues pel dia, a lo millor el dia, de nit, i al l'endemà se n'anava el pollastre. O teníem pollastre i conill, i ma mare també posava moltes vegades en l'arròs este que vaig a fer avui, que vaig a fer-lo jo igual com ella, costelletes i pollastre. Perquè si no dona ara que no, pollastre no vol res. Però jo si no tenia prou pollastre, comprava costelletes que anava al mercat i feia un arròs en cassola, en costelletes, i si tenia algo de pollastre. On ens compràvem, en la carnisseria la carn, però el demés en el mercat, però nosaltres ho criàvem nosaltres. O sigui que ho criàvem nosaltres del camp nostre, tota clase de verdures. Teníamos ganado en casa, pero no nos podíamos comer a las ovejas. ¿Y las verduras también todas en casa? No, las verduras se compraban. Y siempre íbamos a última hora en el mercadito, que me acuerdo con mi madre, porque cuando quedaba pocas nos dejaban más baratas. Espigolaven pues, en la temporada, quan s'acabava no collien les querilles, els llauradors, però el que quedava en el camp, eren remostronets, pues anàvem collint, anàvem arreplegant, sobretot querilles, que és el que més donava el camp. La terra. Hi havia molta gent que anava a fer això. Sí, a tope, estaven els camps. També n'hi havia molt de camp, en aquella època València tenia molta horta. Sí, tot això era horta. Antes no teníamos agua potable. Nosotros en casa teníamos, dentro de la cocina había una ventana y te asomabas y había un pozo. Lo que teníamos de la tierra y un poco que le mandaba a mi padre, que mi padre era el que abastecía la verdura y la fruta en el sanatorio. Yo cogía el cántaro de la leche, teníamos vacas, cogía el cántaro, así, tapando luego el cántaro, todo me conocía, y entonces iba a la leche, a donde había una lechería para dejar la leche, y luego iba al mercado. Mi madre me compraba lo que hacía, lo que era, todos los días. No teníamos nevera, eso de nevera no. Entonces yo venía a casa y lo guisaba. Antes se compraban pues las huertanas que se vendían en las puertas de las casas, que las que tenían huertas, en el mercado. En l'horta, sí, anàvem a comprar la llet de vaca recién esmuñida, para tu padre y para tu tía. Pues comprábamos nosotros hasta que nos vinimos aquí, pero normalmente aquí en Valencia igual. Aquí en el barrio había un mercadillo
que eran de tablas, unas casetas de madera y cosas de esas, y siempre se compraba. Y en el pueblo siempre era en el mercado del pueblo y aquí era en el mercado del barrio. Pues en el mercado o en las tiendecitas. Y no las comprabas de estas que coges ahora al Mercadona 1 kilo, medio kilo. Eran cajones y ahí estaban, pues, o las lentejas, lo que sea, y comprabas un cuarto. Tiendas de ultramarinos. Había ultramarinos, había de carne y había de pescado. Podías pedir carne y podías pedir legumbres y harina y arroz y lo que quisieras. Aceite, había de todo. Era al mercat, xiquilla, no, ara no anem al Mercadona i això no hi havia res. Contàvem un pollaste de casa i feien professor. No saps el que és professor? Pues mira, ficaves un tros, anaves partint-lo para demà para fer fesolina, para després demà un arroz en casola, així se feia. Yo estaba en Madrid, entonces ya se iba a comprar, no había supermercados. Todo envasado y todo ahí puestito en las alacenas. No, eso no existía, te ibas al ultramarinos. Era el año 63, al principio iba mi madre al mercado central, desde Montolivete, que teníamos el bar. Y iba con el trolebús o con taxi a veces si tenía que cargar mucho. Ahí en Madrid, como en la capital, te traen todo, el pescado, la carne, todo. Entonces había hasta trenes nocturnos que llegaban aquí, por ejemplo, cogían el pescado fresco. Me acuerdo de que yo iba a comprar y me lanzaban la lista de la compra, pero no había de todo lo que hay ahora, nada. Luego, al poco tiempo, apareció Superet. Superet era un supermercado anterior a Mercadona, que era el precursor de Mercadona. O sea, antes de Mercadona estaba Superet en Valencia. Y estuvieron muchos años comprando el Superet hasta que apareció Mercadona, quitaron el Superet. Pues eso de guardar caldo como ahora, que guardamos en la nevera para mañana, eso no. El día que hacíamos el cocido teníamos a lo mejor un trozo de pollo porque matábamos, nosotros teníamos gallinas, teníamos huevos de las gallinas y matábamos una gallina, un pollo, cuando teníamos que hacer una paella, guardábamos unos trozos para a lo mejor hacer salpicón, que se llamaba. Allí en la zona de ahí, de la Canal de Navarrés, era el pan, el aceite, y en cuanto a carnes, era el cerdo y el conejo. El cerdo y el conejo se alimentaba con lo que daba la tierra, ¿no? Hierba que crecía en el campo, hierba que teníamos que dársela a los conejos y luego nos comíamos el conejo, o sea que iba todo así. Mi padre decía, cogía 2 o 3 toros pequeñitos, cuando salían de la madre, que ya dejaban de mamar o aún estaban mamando, los compraba, los alimentábamos. Y cuando llegaban a un peso estable, o sea, bien, entonces los vendía más caros. Lo único que vendíamos eran los cerdos sí, porque eran muy valiosos y nosotros solamente los criábamos y los veíamos pasar por la puerta cuando se iban, no los pillábamos ni uno. Esos los vendía mi padre para poder pagar la casa que teníamos. ¿Quién cocinaba? Casi siempre yo. Como mi madre se iba a comprar el pescado. Ella a vender, yo iba y cogía las cosas y venía, y si había, por ejemplo, tenía que tener mi madre el cocido cuando viniera, pues entonces yo ya ponía el cocido. Claro. O si tenía que sofreír las cigalas y las que te digo, las sofreía, ponía el caldo y mi madre cuando venía ponía el arroz. Aprendí a cocinar pues después de salir del Saler, que estuve sirviendo. Estaba en una dona, entonces ella me enseñó a cocinar y después ya en la alegría de la huerta, en fin, ya iba pasando de una a otra i... Me tocava fer-ho tot, fill. Cuinar, anar a vendre, collir i tot. I ajudàvem de xiconines al camp per munyir les vaques i tot. És que jo tocava de tot. Mi madre es la que estaba en casa y ella es la que hacía las cosas. Y nosotros pues del campo llegábamos a lo mejor de noche y hechos polvo, pues poco había que hacer. Nuestras madres. Las madres. ¿Y quién le ayudaba a preparar la mesa y todo eso? Si había hijas, las hijas. En mi casa nadie. La mare n'hi havia voltes que jo, que me posaven d'això en el fregadero i fregava jo, perquè arribara.
¿Y quién llevaba la taula? ¿Quién llevaba? Todos. Mi madre decía, a poner la mesa, hoy te toca a ti, Pepita. Y Pepita ponía la mesa. Y ya cuando terminabas de comer, pues la quitaba. Cuando éramos pequeños, mi madre quitábamos toda la mesa y pero luego ya cuando nos hicimos un poco más mayores, una quitaba la mesa, otra hacía el café y otra fregaba. Y no podía salir sino hasta que no fregaras. Era la madre la que parava taula, la que cuinava, la que netejava després els trastos. Feia tot. I ho feia tot. Perquè entonces les dones, la majoria de dones consideraven que era tarea d'elles i no dels homes. Yo no tenía más remedio que preparar y guisar para que cuando vinieran, luego hacía el almuerzo a mi padre, venían allá a mitad mañana. Yo tengo una imagen de mi abuelo, una imagen mental, claro, no tengo foto. Y tenía el periódico, llevaba el periódico, mi abuelo, sí. Nosotros éramos de letras, mucho. Y se sentaba allí a la puerta de la casa y enseguida todos los labradores que estaban por alrededor venían. Mi abuelo leía el periódico para todos. Claro. Y eso lo estoy viendo, esa imagen no se me ha perdido. Y eran muchos hombres que parlen, todo el mundo calla. Bueno, sí. No es lo mismo. Ahora no, que antes no había móvil, no había, entonces antes te comunicabas, te hablabas, te contabas, te peleabas, había de todo. Antes era todo con la boca y la lengua. En mi casa no hablaba nadie, porque el que hablaba perdía bocado, o sea que había que terminar pronto para irse a jugar. Com no n'hi havia televisió, pues, a vegades se comentaven les notícies que mon pare llegia en el diari, però si no, pues allí pensar y callar y hablar lo menos posible para no marejar. Era el momento más bonito, no como ahora, que ahora están con la tele, ¿queréis callaros que no me entero de nada? Y antes no, antes era armonía, es cuando más se hablaban, en la comida y en la cena. Mi padre era de los que hacía unas sobremesas cuando llovía o algo, mi cocina que era muy grande, una cocina muy grande con una chimenea, pues mi padre hacía allí unas tertulias, hacía un perro de café, hacíamos un perro de café, mi padre siempre tenía una botella de coñac para invitar, y no bebía, pero tenía para invitar, y allí pues venían todos los labradores y hacían una tertulia, cuando llovía que no podían trabajar, y mi cocina era como un club, la cocina de mi casa era un club. Menjar fora era una cosa que estava, diguem, que era prohibitiva per a les persones normals i corrents, perquè era molt més car que menjar en casa. La gente entonces no anava a almorzar al bar. Pero normalmente eran, yo que sé, en mi casa, como éramos 8 hermanos, mi padre, era la cocina grande y en la misma cocina había una mesa grande y ahí comíamos. En mi casa comíamos la mayoría de las veces, el comedor era como una sala de adorno. No se utilizaba porque no sabemos ni usar las cucharas. La verdad es que se usaba poco el cuchillo, no había cuchillo para cada uno. Y usábamos la cocina, que estaba más cerca para que no se enfriara la comida, ¿no? Más cerca del hogar, ¿no? De lo que es la chimenea. La cuina. Era una cuina aixina, de gran, era grandísima. Sí. Y había una taula al mig y una cuina, a no ser que viniera algú, y entonces con la casa, era una casa de llauraors, molt ampla, pues allà al mig se podia posar una taula i quan havia una festa, que feien festes, quan érem tots festeros. Sí, i fèiem pues, una paella per tots. Claro. Ara sí que feia una paella. Eso me ha quedado también la idea de que lo mejor para minchar mucho es paella o canelones. Se comía pollo al horno, pavo, y ahora en día festivo pues se come lo mismo que todos los días. A ser un poco suerte, podíamos comer arroz con algo de carne. Lo que recuerdo yo de las fiestas es las torticas que llamábamos allí, que eran los dulces que hacía mi madre para las fiestas, con la grasa del cerdo, que es manteca de cerdo, lo guardaban y para las fiestas que vienen ahora en San Blas, que son en febrero, hacían mantecaos. Y luego el pastisé de moniato y las bizcochas, que eran como unos bizcochitos así pequeños. Luego en Pascua se hacía la mona de Pascua, que eran pan quemados.
y arriba le ponían el caramull. Y el caramull era pues una, no sé la traducción en castellano, sería corona, una coronación o algo así. Ara Nadal feien coques pastissers que ara no se'n fan, I bunyols en marzo. I quan llevaven xufes, també paella. Els homes anaven a tornar, anaven uns als altres a ajudar-se, llevaven les xufes. Quan acabaven allà a les 5 de l'esperar, feien una paellota gran perquè estia mirant a ma mare pobra allí en la llar fer la paella. En la familia de 2017 no se come mucho de cuchara. Se come más de comida basura y cada uno pide una cosa que antes eso no. La comida sabía mejor antes y era más sana. Antes era millor, tenia més sabor. La verdura i tot tenia més sabor que ara. Ara tot és artificial, perquè quan li tiren tant d'abono i tant de femicoses, pues és més artificial que antes. Antes era més natural. No tenía tanta química ni nada. Yo antes te comías una naranja o un plátano, lo que sea, y sabía todo mejor. Tenía más sabor. Eso que hoy en día yo compro porque me gusta el queso fresco y no me gusta ninguno, claro, no me gusta ninguno porque los he hecho yo y sé cómo se hacen. Y además ahí mezclan de oveja y cabra, y yo lo sabía, casi todo era de oveja. La leche de cabra la dejamos para tomarla en casa. Se han ido perdiendo las huertas y cada vez hay menos, y eso afecta mucho en la comida y en las verduras y en la fruta. Yo aquí procuro hacerlo lo mejor que puedo y las comidas son las mismas. Si tengo que dejarme el arroz con las cerdas, me preparo por la mañana. Cuando vengo, pongo el arroz y ya está. La comida yo prácticamente es la misma, la que aprendí en mi casa y la que sigo haciendo. Que a mí no me da pereza cocinar. A lo largo del tiempo que mi profesión me lo permite, estoy observando que cada vez más hay más alumnos que no llevan una dieta muy equilibrada. Por ejemplo, observamos que cada vez vienen más alumnos que por la mañana no desayunan, porque igual se levantan corriendo, que a lo mejor luego almuerzan cualquier cosa y que se pasan la mitad del día simplemente con 4 cosas que comen, y pretendemos que a lo largo de la mañana, que están trabajando, que su trabajo son los estudios, pues bueno, que lo hagan de la mejor manera, cuando energía no traen. Yo no desayuno. Yo desayuno magdalenas, salitas y leche. Yo tampoco desayuno. ¿Y si no desayunáis, almorzáis? Sí, yo normalmente almuerzo rosquilletas, pero en el instituto, si no hay instituto no almuerzo. Yo sí almuerzo, después de desayuno. Yo no almuerzo. El modelo americano es el que más se está imponiendo, el de la comida rápida y el de acabar cuanto antes porque tenemos 1000 cosas para hacer. Yo normalmente me hago la comida yo y normalmente lo primero que veo en la nevera y me apetece Yo normalmente como fideos, los hago yo con mi madre. Yo suelo cenar verduras. Yo lo mismo, pechuga de pollo o de pavo, todo a la plancha o al pernil. Como había otra forma de vida probablemente más tranquila, no es cuestión de decir si mejor o peor, pero sí otra forma de vida, pues la alimentación también lo era. Se utilizaban más productos más cercanos de la vida de cada uno, los animales, las verduras, todos los productos que se hacían eran mucho más próximos. En la frutería las verduras y las frutas son como más feas, pero en realidad están más buenas, tienen su sabor, pero en el supermercado como que es más bonito, mejor estético y le quita el sabor, o sea, no tiene nada de sabor. ¿Nunca habéis ido a la huerta por verduras? Nunca. ¿Y a la frutería tampoco, o sí? Sí. ¿Y no pensáis que es mejor ir a la huerta y cogerlas del campo directamente, que en vez de ir a comprar a un supermercado? Pues sí, pero no sé, como que está muy lejos, ¿no? Yo sí que creo que sería importante que los mayores aportaran y enseñaran otra forma de comer, otra forma de ver cómo se pueden aprovechar los productos y los alimentos, ¿no? Creo que tienen mucho que aportar
Y yo creo que los chavales, vosotros tenéis muchísimo que aprender de esa forma de vida que probablemente está pasando sin darnos cuenta. Así es que a lo mejor sí que sería una buena idea pues hacer alguna toma de contacto con gente más mayor para que ellos nos cuenten también un poco y aprender de sus vivencias, porque creo que de todo podemos aprender. Voy a hacer pavo en salsa con verduras. Carlota, cebolla tierna, pimiento verde y ajos. Y después champiñón. Te enseñarem a cuinar un pato doble a la brasa y una xota a rebossar. Merengue de cercavila que els dits te vas a xuclar. Tomateta seguidilla y un puchero tecno-ska. El allí pebre de rap, un rock and roll amb cereal. Si m'afines la dolçaina te faré un arròs al forn. La salsa me salió mal. Primero las patas, el nabo y las habichuelas. Penca. Y ahora la patata. Y ya está. Todo. Hay que ponerlo todo menos esto, para que luego eso sofreírlo. Lo que vemos en la fuente es la base con que se ha hecho o se ha fet el caldo para traure l'arròs. Allò és, en fi, tot el que seria... Això se serveix, després se la farem d'acompanyament. Qui vol menjar, menja, i qui no, pues ho deixa. Ara ja està el caldo a punt, el sofregit a punt de ser afegit, i després li afegirem l'arròs. I en 20 minuts, arròs fet i a dinar. Què fan les costelletes? Que com el pollastre no val res, jo li poso costelletes. La paciencia al fregidor. Una vez está fregit, sobre ruedas. Ahora cuando se estira ya, entonces se trau, se pasa la tomata y a continuación el caldo que el tinc així i deixar-lo bullir 20 minuts i després poses l'arròs. Entonces que tindré, jo calculé, perquè jo ja ho sé, calculé que me vinga per posar tot l'arròs. Ara quan vull això, poses la carn, poses la carn d'este i ja està. Falta sal. Un got per persona. Ració per persona. Ja està, és 18 minuts. Hola, triple de cansala. Vols despedir-te, no? Adeu, adeu. Adeu, pues. Alegría en el carrer. Hasta zorros se enteró, señora. El padre cuidan de la salud de ese chiquet. Hola, triple de cansala. Hasta que te el espesor del caldo. Puchero maxinisco, power suque. Puchero maxinisco, el